opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. Bueno, ya en la mesa de los noticieristas, saludo a Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. A Milton Rojo. Milton, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. A Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenas tardes. Buenas tardes, Sinaloa. Buenas tardes. Nada más, antes de entrar al tema, les comento que fue trasladado Jesús Murillo Caram de un reclusorio, del reclusorio al hospital. El exprocurador general de la República fue trasladado esta tarde al Hospital Balbuena para una revisión médica por diversas problemáticas que tiene, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Le hicieron unas tomografías y problemas también de hipertensión y obstrucción vascular cerebral, dijeron. Bueno, pues regresará al penal, habrá que señalarlo posteriormente. Hoy el secretario de Gobernación, Adán Augusto, entregó el cuarto informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Adán Augusto López entregó este cuarto informe. También informó que el presidente de la República determinó no presentar iniciativas de trámite preferente y que no señalará ninguna con ese carácter. Minutos antes quedó abierto el primer periodo ordinario de sesiones. Cabe señalar también que hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, presentó previamente, mediáticamente, también su cuarto informe de gobierno. Encabezó un acto conmemorativo al respecto con el mural Diego Rivera, epopeya del pueblo mexicano a sus espaldas. El mandatario fue acompañado de los integrantes de su gabinete legal. La ceremonia fue convocada justamente a la misma hora en la que iniciaría la sesión del Congreso General en San Lázaro. El cuarto informe es el 15º informe al pueblo que presenta el político tabasqueño. El jefe del Ejecutivo llegó sin superar la crisis de violencia asociada al crimen organizado en el país. Colima, Michoacán y Baja California, gobernados por Morena, y otros como Guanajuato, Chihuahua y Jalisco, gobernados por la oposición, han resentido también el embate de las organizaciones criminales. Enfrenta también escándalos y algunas polémicas, cuestionamientos por el infructuoso rescate de los mineros atrapados en Coahuila, siguen ahí. La pretensión de militarizar la Guardia Nacional, su defensa ante la Corte para mantener la prisión preventiva oficiosa y una reciente confrontación con el Poder Judicial. En esta ocasión, en el informe solo estuvieron presentes funcionarios muy cercanos al presidente, no fueron convocados gobernadores ni empresarios. Llamó la atención esto, justamente hoy únicamente pues su gabinete legal. El presidente destacó ahorros por 2.4 billones de pesos. Dijo que pese a la caída de la economía se ha logrado recuperar el nivel previo a COVID y presumió que el plan anticorrupción ha tenido esta recuperación de recursos que se han reinvertido en programas sociales. Hay 623,330 trabajadores más inscritos en el IMSS que en la pandemia, dijo el presidente, que se ha logrado reducir la brecha salarial. Indicó que la política de su gobierno ha desechado la obsesión de medirlo todo con indicadores. Presumió que más allá del crecimiento económico, lo importante es que se enterró la corrupción y se destinaron los beneficios al pueblo. También el presidente dijo que ahora posee más aplomo y serenidad que antes. Fue parte de lo que dijo en su mensaje, ha crecido aún más. El gobierno, dijo, mi respeto y mi amor al pueblo, creo con racionalidad, con mística y optimismo que triunfará la cuarta transformación, y lanzó al final algunas vivas a propósito de este mes de la patria, Javier. Cuarto informe de López Obrador. Bueno, más que un mensaje, fue un informe sintetizado de lo que a su juicio son los logros de lo que lleva de su administración pública. Él sigue continuando, sigue manteniendo que en el tema de la seguridad pública estamos mejor que en sexenios pasados. Sin embargo, las cifras oficiales del mismo gobierno pues nos dicen lo contrario. También justifica el tema económico, hablando que estamos mucho mejor en condiciones, aunque acepta que sí ha habido encarecimientos de la vida, pero no establece mensajes en qué sentido se busca restituir el poder adquisitivo de las personas o qué medidas va a implementar para controlar esta escalada de precios que está impactando en todos los sectores y sobre todo en la cuestión alimentaria y la prestación de servicios. López Obrador, bueno, pues habla también del tema del combate a la corrupción, donde dice que prácticamente se ha eliminado. Sin embargo, hay que recordar que hay varios temas escandalosos de su administración sobre actos de corrupción. Uno de ellos tiene que ver con Segamex,
aunque hay funcionarios que son sujetos a investigación, bueno, pues todavía no concluye este asunto donde hay un verdadero escándalo de qué sucedió con los recursos públicos. También, bueno, en sus promocionales ha hablado de las grandes obras que dice su gobierno ha realizado y que según él pues se las da como concluidas, como el tema de las refinerías, el tema del nuevo aeropuerto, que lo califica como uno de los mejores de América Latina. Y bueno, pues habría que decir si hay cuestionamientos a este tema. Pero bueno, es parte de esta liturgia que siempre se hace cada uno de los presidentes que sube, que normalmente anteriormente daban un mensaje en el Congreso de la Unión y decían lo que a su juicio todos los logros que tenían y hacían comparaciones con sexenios anteriores. Esto que hacer comparaciones, que es que la situación de cada gobierno es distinta a las circunstancias que le toca a cada presidente de la República, pues mueve todo, ¿no? Y eso normalmente siempre hay reclamos, pero el presidente de la República llega en estos momentos con una buena aceptación, por arriba de los 60 puntos, una buena aceptación entre la sociedad, aunque esta misma sociedad le cuestiona muchos temas, como es el tema de la seguridad pública, que no se siente seguro, el tema económico, que son los que más duro le pegan a la sociedad. Francisco, ¿tu punto de vista? Mira, ningún presidente de la República, cuando rinde, antes lo rendían en la Cámara por ley, ya después les permitieron nada más enviar un texto, como lo han hecho muchos presidentes, porque ya después no había la garantía del aplauso fácil que acudieran a la Cámara. En este caso, el presidente López Obrador, aunque tiene mayoría en las cámaras de senadores y en la de diputados, pues ha preferido mejor dirigir mensajes desde Palacio Nacional, pero ninguno de ellos ha dicho vamos mal, las cosas están muy feas, todos dicen que vamos muy bien, y bueno, la historia ya la conocemos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque da la impresión de que las cosas se ven muy diferentes desde Palacio Nacional ahora y antes desde Los Pinos. Es decir, casi todos los hombres que llegan al poder como que se cegan un poco de la realidad que muchas veces antes criticaron de llegar a ese tipo de puestos, incluyendo los del PRI, porque muchos del PRI cuando estaban en el café o algo y todavía no estaban en el poder, decían que no habrá alguien que le diga al presidente, que no habrá alguien que le diga a ese gobernador lo mal que están las cosas, o a ese presidente municipal, y cuando daba vueltas la vida, ¿no? Y la tómbola de la suerte y llegaban ellos a esas posiciones, se olvidaban de lo que criticaban precisamente desde el café, desde el trago, etcétera. Entonces todos siempre nos han pintado, dijera el desaparecido y siempre bien recordado ingeniero Renato Vega Alvarado, todos nos hablan como si esto fuera Disneylandia. Es decir, yo pensé que no tienen llenadera. Bueno, esa es otra, ¿no? Aparte también no tenía varias frases acuñadas, ¿no? Efectivamente, el ingeniero Renato. Y en ese sentido, tenemos otro fenómeno con Andrés Manuel López Obrador, el presidente. Pues, ¿qué nos va a informar de novedad si todos los días, de lunes a viernes en la mañanera y a veces los fines de semana en video, pues nos tiene al tanto de lo que para él ocurre y se hace o se deshace en México? Hoy llamó la atención que ya en una parte final de su discurso dijo que podía confesar que hoy tiene más aplomo y serenidad que antes. Pues no se nota en las mañaneras cuando de repente pierde los estribos y riájale en lo que él le llama un debate circular, pero serenidad hay veces que la pierde muy fácilmente, y aplomo, pues así, que digamos mucho aplomo, pues sí se le ve, pero ese aplomo lo pone más cuando se trata de reaccionar de manera visceral y contestataria a algo que no le gusta, porque algo que ha demostrado el presidente negativo es una intolerancia a cualquier tipo de crítica. Para él todo viene que porque le están saliendo las cosas bien y sus adversarios se mueren de desesperación. Puede que tenga razón, puede que no, pero la realidad, él tiene una máxima: hechos, no palabras. Bueno, en los hechos, entre lo que diga el presidente de la República, acá abajo, en el pueblo, como dice él, hay una realidad. Y ahí en esa realidad, que cada quien revise su realidad para ver si concuerda el discurso presidencial
de que todo va muy bien con lo que se está viviendo en cada uno de los hogares, independientemente del nivel socioeconómico que se tenga. Milton. Discurso y realidad. Ahorita que decías, Javier, la liturgia. ¿Cuál es el significado de liturgia? La obra del pueblo. O sea, cómo el pueblo se pone de acuerdo y rinde tributo a algo, a alguna deidad o algo. Pero bueno, en esta parte de la liturgia política, vemos cómo el presidente va dando su mensaje. Eso que dices tú, Francisco, esa sobreinformación que a diario da, sobre todo ese mar informativo, él va tomando algunas cosas más importantes que él quiere prevalecer y sobre eso lo va dando. ¿Y qué dice? Lo que siempre dice, hicimos esto y nos ahorramos esto otro. Pero no hay un indicador que te diga, por ejemplo, es que en aduanas como desmilitarizamos las aduanas, pero no lo dice así. Como entró la Guardia, el Ejército y la CEMAR a las aduanas, o sea, sacó a los civiles y metió a los militares, nos ahorramos tanto dinero. Pregunta número 1, ¿de dónde sacan el dato? Pregunta número 2, ¿se acabó la corrupción en las aduanas? Nada más lo dejo así, como pregunta. Y así él va dando sus datos conforme a decisiones que él va tomando y lo que la gente sabe que él quiere escuchar, que es el ahorro. ¿Cuánto nos ahorramos? Ok, ¿y ese dinero a dónde se fue? ¿En qué se invirtió? Entonces, el presidente es muy hábil en esa parte de decir, es que eso que nos ahorramos lo mandamos a fulanos programas o lo mandamos a esto y se lo devolvimos al pueblo. Entonces, esa parte circular también del discurso va diciendo, de esto que antes los neoliberales o los conservadores se roban, ahora nosotros lo ahorramos y se lo estamos haciendo llegar a la gente. Pero el proceso nunca te lo explica. Él nomás te lo dice así en lo corto. ¿Por qué? Porque la gente nomás quiere rápido consumir. Son 25 segundos. Son 25 segundos nada más, pero el esquema no te lo... O sea, el proceso no te lo dice. Pues bien, pues. Entonces, es como la gente va cachando. Entonces, de ahí tú lo ves en Palacio Nacional como lo que es un presidente. Y atrás el mural, la epopeya del pueblo de México de uno de los grandes muralistas de este país, Diego Rivera. Entonces, acuérdate que es México prehispánico, la parte de ya la República restaurada. Entonces, ¿en cuál está él? Donde está la parte de la revolución, los revolucionarios, todo eso. Eso es de imágenes, pues. Él sabe que el poder es un centro de imágenes. Entonces, y hay dos notas que salen paralelas al informe. Uno dice, no vamos a militarizar y no vamos hacia el autoritarismo, dice, pero ahí va la Guardia Nacional, ¿no? Y 2, el discurso de o lo que dice doña Rosa Isela, la secretaria de Seguridad Pública en la ONU, nosotros estamos poniendo los muertos. Y otra, la parte de defender la estrategia de abrazos no balazos en la ONU, ¿no? Entonces, desde ahí vamos viendo, o sea, cómo se va a mover la opinión y qué es lo que el presidente quiere que se diga ahorita. Y estamos ante esa situación en que él dice, no es un autoritarismo. Ponle que ahorita no estamos en un México autoritario, pero según Hannah Arendt, ¿cuáles son los 8 pasos para hacer? 1, concentración de poder de un líder. Check, hay un solo líder. Sustitución de partidos por movimientos. En la reforma electoral, yo no sé si van a quitar a los partidos, pero parece ser que la reforma no va a pasar. Entonces, ahí no hace check. O sea, ahí todavía no. El terror total como mecanismo de dominación. Hace 2 semanas esto no cuadraba. Ahorita ya empieza a subir de tono el terror, ¿no? O sea, aguas. O sea, culiacanazos todos los días, ¿no? 4, desplazamiento constante de la fuente de poder. Se va a elegir el presidente y ¿qué se lleva? La mañanera, los secretarios. O sea, el poder se va moviendo por todo el país. 5, supervisión centralizada de la economía. Pactos. La economía se maneja desde aquí. Utilización del derecho, manipulación legal para lograr objetivos. ¿A qué te suena la ley? Es la ley. Y no me ¿cómo era? La ley. No me salgan con que la ley es la ley. Entonces, esos son algunos de los pasos que nos pueden decir que vamos hacia el autoritarismo. Por lo menos en uno no hace clic. Pero al momento de militarizar la Guardia Nacional, ¿quién le dice al MP qué delitos cometió el detenido? El poli, ¿no? En el parte informativo. Te dice, agarramos,
Nomás que ahorita ya los polis van a ser militares. Ojo con eso. Y se me figura que es como de la derecha o de la... No, de la derecha. No, Conservador, de la derecha, no. conservador neoliberal. ¿De veras, Perdónenme. Qué bárbaro. No soy conservador. Dijera Palillo esdrújulo y espiritucláutico. No, nunca he sido conservador. No, o sea... No, es parte de todo. Fíjate cómo hemos vivido todas esas etapas, Todas esas Milton, en etapas estos de la 4 vida, años. sí. Los primeros meses los comunicadores no nos atrevíamos a... Sí. Había una autocensura Sí, así es. porque se nos echaba encima mucha gente, inclusive Sí. de la sociedad que estaba enajenada, ¿no? Sí. Por la forma, la credibilidad, el mesianismo. Prácticamente había una gran esperanza, ¿no? De que las cosas iban a ser diferentes. Y yo coincido con algunos de ustedes. Creo que México, a pesar de todo, es diferente al México de Peña Nieto, al México de Felipe Calderón, al México de Vicente Fox. Es mejor ese México, pues, de cada quien, dependiendo de cómo esté viviendo la película. Pues lo dirá, ¿no? A lo mejor una familia que le están llegando todos esos apoyos dice, está mejor este México. Sí, claro. A lo mejor hay un empresario que tuvo que cerrar porque pues se acabaron los incentivos, porque no hubo los apoyos necesarios en la pandemia, o por la situación de la economía, por la inflación, por el alza de los combustibles, etcétera, etcétera, o porque no hay facilidad para algunos trámites importantes, y dice, pues no es mejor este México. Cada quien lo dirá. Yo creo que López Obrador dijo que iba a hacer muchas cosas que no pudo, aunque quisiera. Por ejemplo, separar al Estado del poder económico, los empresarios. Acaba de haber tamales de chipilín y les acaba de pedir ayuda para la rifa. Y de esas reuniones, hay muchas en la Ciudad de México. Aquí trascendió más porque fueron empresarios sinaloenses y les tocó también pues ponerse la del Puebla. Y como dicen los camioneros urbanos de Culiacán, hashtag sin llorar, ¿no? Sin Yolanda. Sin Yolanda. Bueno, empresarios, pues ha tenido que abrir el presidente esa relación, y ahora es mucho menos caótica que al principio. Al principio había líderes empresariales que estaban día a día, ¿no? Y él los mencionaba. Ahora ya lo dice como de manera anecdótica en las mañaneras. Concentración del poder, pues ya lo había con Carlos Salinas de Gortari, con Ernesto Zedillo, con Vicente Fox, con Felipe Calderón, con Enrique Peña el Nieto. centralismo es mucho mayor. Sí. Pero lo hay. Sí. Inseguridad. ¿Cuándo hemos estado bien en México? Y no es cierto que todos son abrazos ahorita en México. También hay operativos, también hay detenciones. Sí, aquí las hubo hace unos días. Pero también hay persecuciones de militares por miembros de la sociedad civil o por delincuentes. Bueno, nada más para terminar mi punto de vista. Claro. Y secretarios corruptos, ineptos, siempre los ha habido. Siempre. Garantizado. Nada más que antes se ponían corbata, corbata Ferragamo, o zapatitos, ahorita también. elegantes, y eran engañabobos y mucho bluff. Claro. Ahora algunos ni se preocupan por eso, ¿no? Por engañar, pero tampoco hay capacidad. Pero ¿qué tal los tenis? Bueno, pues ese es otro tema familiar, ¿no? Bueno, pero seguramente también los hay. Pero antes era como que línea, por ejemplo, con Peña Nieto, que todos traían que tener cierto traje, cierta corbata, hasta cierto peinado, ¿no? Cierta goma. Cierta goma. La goma del gorila, ¿cómo se llama? Entonces seguimos cambiando, pero en muchas cosas de forma, pero de fondo seguimos igual. Perdón, Javier. Cada sexenio surte su forma de gobernar. Cada gobernador imprime su forma de gobernar. ¿Estamos mucho mejor que antes? Pues yo creo que cada uno de nosotros sabrá si efectivamente. Si a alguien le alcanza para adquirir un carro en estos momentos, si se siente seguro andar en un carro nuevo, si se siente seguro ir a una institución bancaria, si se siente seguro tener algún negocio. Bueno, todo esto también ha ido cambiando. Cada sexenio, el problema es que cuando hacen una campaña, como la hizo López Obrador, de ofrecer un cambio radical, que lo ha hecho en parte, pero en algunas cosas nos ha ido bastante peor. Una economía bastante deteriorada, con inversiones que no sabemos si van a retribuir frutos, como es el Tren Maya, la empresa la que van a generar supuestamente gasolina Dos Bocas, y este aeropuerto que no sabemos cuándo va a funcionar totalmente y si va a ser suficiente para lo que se requiere para un desarrollo, cuando las calificadoras internacionales pues nos están bajando de rangos de seguridad. Y esto tiene una representación en número de vuelos y en número de movimiento de personas, sobre todo en la actividad turística. Y lo que nos está pegando mucho más duro es el tema de la seguridad. Y el tema de la seguridad que ya está asociada con la cuestión económica.
porque los grupos delictivos están cobrando piso a productores y esto ha ido encareciendo productos. Ya se ha llegado al borde de escasez de productos en algunas zonas del país porque las carreteras son totalmente inseguras. Entonces yo creo que todos estos reclamos que le hacen al presidente de la República y que él, bueno, pues justifica que estamos mucho mejor, esa es su percepción o es su intención de ver, pues no lo comparten muchos ciudadanos y lo vemos en las encuestas, aun cuando lo apoyan a él, porque sí están haciendo estos reclamos. Yo creo que en cada una de las personas sabrá si nos ha ido mejor o no. Es cierto, hay muchas familias que pueden decir que está mucho mejor porque reciben apoyos. Sí, y yo lanzaba el reto de que la gente lo dijera porque nuestro foro es libre y hace unos años estábamos en esta misma mesa en otras plataformas, tuvimos ataques constantes y siempre, como yo siempre he dicho, ¿no? Nosotros trabajamos en la libre expresión, pues la gente es libre también de... Claro. Y eran reclamos auténticos de defensa del presidente. Hoy todavía los hay, pero ya no son tan impetuosos, tan pasionales. Ahora son más racionales. Francisco. Con una diferencia, ¿no? Nosotros siempre damos la cara. Claro. Estamos bien. Y el problema es que de repente, a través de muchos bots, les dicen. Al principio, bots, ¿verdad? ¿no? Que no daban... falsas, pues, sí. Y las detectábamos fácilmente porque nos metíamos a sus cuentas de Facebook y nada más tenían 1 o 2 seguidores, etcétera. Entonces era obvio, ¿no? Entonces, el peor error que podíamos cometer era quedarnos callados y que les diera resultado. No, simplemente entrarle al debate de frente. ¿Por qué? Porque así debe de ser, es decir, tú das la cara, ahorita es difícil pertenecer a un medio de comunicación serio y que no des el nombre y el apellido, etcétera. Pero bueno, a medida que ha pasado el tiempo, la situación se ha convertido, parece que el país está partido en dos. Una mitad que defiende al presidente y otra mitad que va creciendo, ¿no? De que dicen, no era lo que yo esperaba, no se está cumpliendo lo que se prometió, como todos los presidentes que terminan por no cumplir todo lo que prometieron, inclusive aquel que dijo te lo firmo y te lo cumplo, que fue Peña Nieto. Bueno, puro manejo, pura demagogia, público, ¿no? Efectivamente, ¿no? Entonces, cada día vamos de sorpresa en sorpresa, empezando por el que nombraron anoche al senador de Morena, Alejandro Armenta. Sí. Bueno, y rápido sacaron un Twitter de cuando triunfa Peña Nieto y ¿qué hace Alejandro Armenta? Arremanga a la izquierda y se le tira piso al Peña Nieto. Al populismo de Andrés Manuel López Obrador. Exactamente, ¿no? Y ahí va la pelotita rodando, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el presidente dice que hasta las piedras cambian, suele decir en sus mañaneras. Entonces, alguien que haya sido el peor pecado en el PRI sobre todo y algunos en el PAN, bienvenidos. Pasan esa especie de cabina de sanitización política y los purifica de que ya están acá. Vaya. Y bueno, ya te perdono todos tus pecados. ¿Le suena algo de Manuel Bartlett, etcétera? Sí, bueno, sí. Dentro de todos los fans, gente muy leal a López Obrador, solamente ha habido una voz disidente, ¿no? Que le dijo que no estaba de acuerdo en la manera que estaba el presidente permanentemente satanizando y descalificando a muchos medios de comunicación y a muchos periodistas en concreto, y hasta le sugirió que tampoco estaba de acuerdo en que todos los días saliera a hablar. Uh-huh. ¿Por qué? Bajo la premisa de que el que habla mucho tarde que temprano se tropieza. Fue Elena Poniatowska. Oh, sí. Ahí, ella cuando fue a una mañanera, ella la presentó, ha sido Elena. De ahí en fuera, ni Cuauhtémoc Cárdenas. No, pues Cuauhtémoc Cárdenas va muy, muy cauto. ¿Por qué? Porque el coordinador de asesores del presidente de la República se infiere, se supone, ¿no? En la nómina es su hijo, Lázaro Cárdenas, el gobernador de Michoacán. Pero en los hechos, yo creo que ni lo fuman ni lo pelan. Sí, Francisco Arizmendi se refería hace unos momentos a Alejandro Armenta, es el nuevo presidente de la Cámara de Senadores, correcto. Morenista de cepa, dicen, pero ayer pues se viralizó también un post del 25 de julio del 2012 donde felicitaba a Enrique Peña Nieto y decía, vencimos al socialismo, populismo de la izquierda. Sí. Fue un honor luchar a tu lado como coordinador de campaña del PRI en Puebla, y pues trae la camiseta ahí de justamente de
de Enrique Peña Nieto en la campaña, Milton. Y lo vinculan al Gober Precioso, ¿no? En redes lo están vinculando al Gober Precioso. Pues las épocas más o menos. Sí, dan, ¿no? Y sobre concentración del poder, obviamente Salinas, un presidente con una alta concentración de poder. Cedillo ya en su segunda parte, no. Y aquí voy a hacer un puente con lo que decía Francisco. Otra voz que también se le ha puesto de frente al presidente, decir, así no, pues es Porfirio Muñoz Ledo, que hoy, hace 25 años, cuando se entra a la nueva Cámara, era la Cámara donde la oposición le gana al PRI e instala el gobierno de la Cámara con oposición. Y es donde aquella frase donde le dice Porfirio Muñoz Ledo, nosotros que cada uno somos tanto como vos y todos juntos valemos más que vos. Y cuando le dice, que es una frase de España, ¿no? Y otra frase que le dice, al pueblo hay que mandar obedeciéndolo. Con el pueblo hay que mandar obedeciéndolo al pueblo. Entonces ahí parte otra vez esta parte de la concentración de poder. Y bueno, era necesario que llegara, claro que era necesario que llegara López Obrador. ¿Por qué? Porque está quitándole la piel al tejido político. O sea, ya el PAN, el PRI, lo que queda el PRD, yo creo que es el PRD, pues ya yo creo que va a la extinción. El PRI, pues está ligado a la placenta, su placenta está en la presidencia de la República. Si presidencia de la República quiere que siga, va a seguir. Y el PAN, como está formado de otra forma, pues ese está aguantando la resistencia. Pero de que era necesario. ¿Por qué? Porque la clase política que había, Peña Nieto dejó un estilo muy frívolo y era un estilo que ya no se quería. Entonces llega la otra parte. Haz de cuenta Miguel Alemán y Ruiz Cortines. Pues llega Ruiz Cortines, la austeridad, el señor ya grande, o sea, y Miguel Alemán, el joven corrupto, el joven, o sea, fue una parte así más o menos parecido a la parte histórica de México. Entonces estamos viendo que un cambio en la forma de hacer política y un cambio en el discurso, en la forma. Pero vamos a ir al post-AMLO. ¿Quién va a ser y quién va a sostener el discurso de Andrés Manuel desde la presidencia? Ese es el reto. 30 segundos, Javier. Bueno, interesante. Yo creo que habrá que analizar muy bien los mensajes y cada uno de los ciudadanos tendrá que ver en qué puntos de acuerdo está de acuerdo y en qué no. Sobre todo en el tema económico y la seguridad. Yo creo que lo que le pega más fuerte a este gobierno, como le ha pegado en algunos otros gobiernos, la situación económica es complicada, muchas cosas están fuera del alcance del gobierno mexicano porque tiene impactos a nivel internacional, pero el tema de la seguridad sí es un tema que sí le compete al gobierno en general. Muchas gracias, Javier. Buenas noches al auditorio. Francisco, 30 segundos. Como todos los presidentes de la República, nadie llega a la presidencia de México con el ánimo de convertirse en el peor presidente de la historia. Todos quieren pasar a la historia como los mejores. A lo mejor muchos llegan, eso sí, con todo el proyecto y el plan de a ver quién roba más, ¿no? Pero en este caso, en el caso del presidente López Obrador, al igual que muchos presidentes de México, tienen sus claroscuros, muy bien ubicados, muy bien focalizados, es decir, hacen cosas buenas, hacen cosas malas y cosas muy malas, igual, pero va a ser la opinión pública, la opinión ciudadana, en general, la que diga, en esto dijo la verdad el presidente y en esto no. Pero la realidad está en cada uno de los hogares. Ahorita tú decías, Cabrera, que pues ya pues prácticamente estrenar un carro nuevo es un arma de doble filo. Primero, si tienes el recurso. Sí, que es caro, muy caro. Está muy caro todo, ¿no? Y la otra, te da miedo sacar, aunque sea el carro más chiquito, de los más chiquitos. ¿Por qué? Porque tienes miedo que a 3 cuadras de la agencia recién sacado te lo roben. Y la otra es pagar el seguro. Y la otra es pagar el seguro, y más en Sinaloa y más en Culiacán, donde la prima es más alta. ¿Por qué? Porque aquí se ocupa uno de los primeros lugares en despojo violento de robo de vehículos, Matarile y Lerón. Pero vamos bien. Gracias, Francisco. Buenas noches, Sinaloa. Milton, nos vamos. Lo cierto es que junto con Emiliano Zapata y Lázaro Cárdenas, la gente va a tener, en su tiempo, la gente va a tener en los altares a López Obrador. Y esto no lo digo yo, es el modelo de comunicación política que tiene él, muy parecido al del general Perón. Muchas gracias. Gracias, Milton.